Buenas noches. Primera pregunta es ¿por qué se pelean tanto, no? El país, la sociedad argentina, viene de 20 años de enfrentamientos. La grieta, la franja, el abismo, llámenlo como lo quieran llamar, pero venimos de enfrentamiento en enfrentamiento. Y la verdad que se suponía que este mandato presidencial, sea quien fuere el presidente, iba a ser un mandato de cierta pacificación nacional. Su posición equivocada, su posición equivocada. El presidente está en este momento enfrentado con todos los gobernadores. Se necesita una estrategia muy sofisticada o un grave error político para que haya logrado que al frente del presidente, criticándolo al presidente, estén el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Kicillof es un kirchnerista, cristinista más bien. Ignacio Torres llegó a la gobernación de Chubut por el partido de Mauricio Macri. Y sin embargo, hoy están juntos mirándolo al presidente, para enfrentarlo al presidente. El problema de la coparticipación de impuestos nacionales con las provincias es más viejo que el país. Es más viejo que el país. Para peor, los constituyentes de 1994, cuando reforman la Constitución, incorporan a la Constitución que debe haber una ley de coparticipación nacional. Muy bien. El problema es que para hacer posible esa ley, pusieron tales condiciones que la ley es imposible. Por ejemplo, para que esa ley ingrese al Congreso, tiene que estar firmada por los 24 gobernadores. No puede faltar ni uno. Si existiera más adelante la coparticipación, cosa que digo esto porque voy a hablar después con Roberto Kachanowski, que tiene sus dudas sobre si debe, que no sé si sus dudas o sus certezas sobre si debe seguir funcionando la coparticipación, pero si sigue participando la coparticipación, si sigue funcionando la coparticipación, la provincia de Buenos Aires es una provincia afectada porque el reparto es injusto. No importa qué gobernador esté. Le pasó a Kicillof, le pasó a María Eugenia Vidal, le pasó a cualquiera, hasta Cafiero cuando fue gobernador. ¿Quién va a poner la diferencia entre lo que la provincia de Buenos Aires recibe hoy y lo que le corresponde recibir? Las provincias, imposible. El gobierno nacional, jamás. Conclusión, no va a haber ley de coparticipación. Y la prueba es que este año se van a cumplir 30 años de aquella reforma del 94 de la Constitución que incorporó la coparticipación federal a la Constitución y la obligación de hacer una ley. Y durante 30 años la dirigencia política no pudo hacerla. Se necesitarán otros 30 años, no sé cuántos 30 años más se necesitarán, si alguna vez va a haber ley de coparticipación, no sé. Ahora hay un espectáculo de dimes y diretes con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Con el gobernador están obviamente todos los gobernadores del país, casi todos los gobernadores del país. Y con el gobierno están la gente que lo rodea, que anda cerca del gobierno, y los que están dentro del gobierno. Esa es la pelea. Yo creo que acá lo que está haciendo falta es alguien con autoridad política que se coloque por encima de esa pelea y en primer lugar llame a cierta pacificación y en segundo lugar llame a un espacio de diálogo, negociación y acuerdo. Diálogo, negociación y acuerdo son inherentes a la política. Sin esa condición, la política no es política, es cualquier otra cosa.
El presidente podrá decir, y lo está diciendo, no él, pero su gente, que le va bien así, peleándose con todo el mundo, que hay mucha gente que lo votó, que quiere verlo a él como está, llevando batallas simultáneas, varias batallas simultáneas. Y es posible que le sirva durante un tiempo. Ahora, yo no conocí a ningún presidente desde 1983, desde Raúl Alfonsín hasta acá, que en algún momento no haya necesitado que la oposición le dé una mano. Todos, en algún momento, necesitaron que la oposición le dé una mano. El presidente no se maneja a través de los ministros, ni en conferencia de prensa, ni hablando con periodistas. Por lo general, él se maneja con la red X, la ex Twitter. Y la verdad que usa adjetivos muy hirientes, descalificatorios para su oposición, que le va a ser muy difícil después pedirle, le va a ser muy difícil pedirle una mano cuando la necesite, muy difícil. A ver, yo creo que Javier Milei debe manejarse con más respeto con los gobernadores, con el propio Torres. Y a ver, yo creo que en esta pelea puede ser que la razón esté más cerca de Milei que de Torres. Todos sabíamos que la provincia de Chubut, por la gestión del anterior gobernador, Anzioni, que se fue en diciembre, que era un peronista de masa, estaba súper endeudada. Es probable que le esté debiendo plata al gobierno nacional y que haya puesto como garantía la coparticipación y como no pagó, le descuentan de la coparticipación. Ahora, ¿es la manera esta que se hizo la correcta? No era necesario que algún ministro o el propio presidente lo llamara al gobernador Torres y le dijera, mire, si usted no paga, yo le voy a descontar de la coparticipación porque así están los contratos. Otro clima, otro clima. Por su parte, la amenaza del gobernador Torres y de los otros gobernadores de la Patagonia, de que no van a producir petróleo, no van a producir gas. A ver, están llevando las cosas a un extremo que no se puede ni siquiera tomar en serio. ¿Cuál es el próximo paso? ¿La excisión de la Patagonia como país aparte y la Argentina otro país? ¿Que el país, toda la Argentina, se quede sin energía por falta de petróleo y gas? Seamos sinceros, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Pero no se puede llevar las palabras a ese nivel de dramatismo y de violencia. No se puede llevar. Yo creo que se debe abrir una instancia de diálogo con respeto, colocando, y si todos tienen los argumentos que dice que tiene el gobernador, que tiene el presidente, bueno, juntarse y a ver qué solución se busca, qué solución se encuentra más bien. Otro tema. Hoy el fiscal de la Cámara de Casación Penal, Mario Villar, que es la Cámara que está, la sala que está revisando el juicio oral que condenó a Cristina Kirchner en diciembre pasado a 6 años de prisión por defraudación al Estado. Ustedes saben que la Cámara de Casación es la instancia superior que revisa si los juicios orales y públicos se hicieron bien o se hicieron mal. Bueno, el fiscal Mario Villar pidió hoy al tribunal integrado por jueces buenos, Borinsky, Barroeteveña y Hornos, pidió que le dupliquen la condena a Cristina Kirchner, que le pasen de 6 a 12 años y que no la condenen solo por defraudación al Estado, sino también por jefa de asociación ilícita. Ustedes se recordarán que esto fue lo que pidió el fiscal Diego Luciani en diciembre, en
en un famoso alegato, cuando pidió que se la condene por asociación ilícita y con 12 años de prisión. Las pruebas que dio Luciani eran realmente, y que el tribunal tomó como ciertas, por eso la condenó, era realmente, no sé por qué le bajó, si la toma como cierta esas pruebas, baja la mitad de la condena. Y lo que más me llama la atención es por qué, con todas las pruebas de la complicidad entre los Kirchner y Lázaro Báez, eso no se juzgó como asociación ilícita, que tiene penas mucho más altas. No lo sé. Esperemos que la Cámara de Casación ponga las cosas en orden. El fiscal Villar también pidió que lo condenen a Julio De Vido. Julio De Vido, en ese juicio oral, fue absuelto. A ver, Julio De Vido estaba enterado de lo que pasaba en Vialidad, de lo que pasaba en la Secretaría de Obras Públicas con ese señor José López, que andaba revoleando bolsos con dólares en la provincia de Buenos Aires, y no sé, la verdad que no sé. A lo mejor lo puenteaban, pero la verdad que en el organigrama del Estado, él era el jefe de un ministerio donde estaba la Vialidad, estaba la Secretaría de Obras Públicas. Él tiene responsabilidad como jefe político, haya estado o no. Él tiene responsabilidad por acción o por omisión. Y por lo tanto no puede ser absuelto, tiene que ser condenado. El país está, yo creo que está entrando en un periodo de rendir cuentas con su pasado. Pero creo que también la sociedad argentina está pidiendo, además de que se solucione la grave situación económica en la que estamos, un clima más cordial, más amable en la vida pública argentina. Después de una breve pausa, Roberto Kachanowski, que nos va a explicar bien cómo es este problema que hoy tiene al país enfrentado entre el presidente y los gobernadores. Auspician desde el llano. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Bien, como les dije, Roberto Kachanowski, el problema entre el presidente y las provincias. ¿Y me podrías describir cómo es este problema? ¿En qué consiste este enfrentamiento? Es muy complejo. Déjame hacer una breve historia. La Constitución de 1853-60 no preveía la coparticipación. No, esa fue, por eso decía, claro. Fue en el 94. Empezó en el 94. En realidad la coparticipación empieza en la década del 30, se profundiza en los 70. Pero la Constitución recién entra en el 94. Pero en la Constitución recién entra, o sea que hubo coparticipación sin que estuviera en la ¿cómo se llama? En la Constitución. En la Constitución. Ahora, para que la gente entienda, hay dos partes en la coparticipación federal. Una, primero, la nación recauda impuestos que después va a repartir con las provincias. Entonces vos tenés la coparticipación primaria, que es del total que se recaudó, cuánto se queda en la nación, cuánto las provincias. La secundaria es de lo que va para las provincias, cuánto le corresponde a cada una. ¿Por qué en 30 años no se arregla este problema? Pues se van a matar, no en la primera, sino en la segunda. ¿Cuánto se saca cada uno del otro? Obvio. Lo que vos decías en un momento. La provincia de Buenos Aires se dio en la época de Alfonsín, no me acuerdo cuántos puntos. ¿Te acordás que? Creo que, no sé si fue Cafiero. Creo que fue con Cafiero, no me acuerdo muy bien. Sí, sí. Alguno de ellos hizo una... Fue en la década del 80. Sí. Ahora, lo que pasa es que
La coparticipación, a mi juicio, tiene, además de eso, tuvo parches, porque cuando Cavallo le transfiere a las provincias, ¿te acordás? El tema educativo, sanitario. Entonces empezaron a decir, bueno, como te transfiero esto, te doy más plata. Después se crearon todos los fondos fiduciarios. Se fue haciendo, yo te decía, no sé si lo podemos mostrar, simplemente para que se vea. Esta es la maraña de la coparticipación federal. Eso no se puede entender. ¿No? Si alguien entiende esto, es Mandrake, porque es inentendible. Te digo que además hay que seguirlo, esto cambia. Pero, ¿cuál es el problema de la coparticipación federal? Que la mayoría de las provincias viven de la coparticipación y no de impuestos propios. Yo acá te doy algunos datos como para que tengamos en cuenta. Por ejemplo, la provincia de Formosa, cuando vos agarras toda la masa de recursos impositivos que tiene, nacionales y provinciales, los impuestos provinciales que recauda, de todo lo que tiene, de los nacionales y los provinciales representan el 7% de toda la masa. O sea que, es decir, digamos que... Sí, el 93% es de la coparticipación que le da la nación. Claro, no se esfuerza en recaudar. O sea, que serían impuestos de ingresos brutos o, qué sé yo, no sé, inmobiliarios y ese tipo de impuestos, ¿no es cierto? No sé, te puedo dar, por ejemplo, Santiago del Estero, viste que ahora dentro de la cesación de pago, 9,4% representan los impuestos provinciales del total de la masa. Es decir, que la nación le paga el 90% la nación, de sus gastos. Entonces, este sistema, digamos, es inviable porque el problema que tiene es que separa el beneficio político de gastar de el costo político de recaudar. Entonces, el gobernador dice... ¿Vos crees que las provincias tienen que dejar de cobrar participación? En mi visión es que no debería existir la coparticipación federal, como en Estados Unidos. En Estados Unidos no tenés coparticipación federal. Cada estado se financia a sí mismo. Digo esto porque nuestra Constitución fue inicialmente casi una copia de la de Estados Unidos. Porque había un verdadero federalismo. Entonces, pero no la podés eliminar porque ya está la Constitución. Tendrías que cambiar la Constitución para poder hacerla. Ahora, la Constitución... Ahora, pero en ese caso teórico, hipotético, ¿qué pasa con los impuestos nacionales que se cobran en las provincias? Bueno, tenés que rehacer todo, porque en realidad la Constitución tenés que volver tal vez a la del 53, porque lo que tendrías que hacer es, la nación se financia con los recursos del comercio exterior. Es el artículo 4 de la Constitución del 53, de 1853. Y las provincias funcionaban con impuestos al consumo y a los bienes, o sea, una especie de inmobiliario, cosas por el estilo. Y La Rioja, por ejemplo, existía como provincia en 1853. Eran 14 provincias que había. Y se financiaban. Catamarca era provincia y se financiaba, La Rioja era provincia y se financiaba, Tucumán era provincia y se financiaba. Después se fueron agregando otras provincias, que La Pampa era territorio nacional, Chaco, todo el sur, Misiones, Formosa, etc. Pero yo te diría, mira, esto no va a tener solución porque es una guerra a muerte por quién se queda con... A ver, cada provincia va a querer sacarle a otra, ¿sí? Y entonces, el principio... Y sobre todo si la provincia de Buenos Aires, que siempre hay una cuestión del interior contra la provincia de Buenos Aires. Debería ser devolutivo, así como está, ¿qué es? Bueno, ¿cuánto aporta del Producto Bruto Total cada una de las provincias? Y así como está, bueno, le devuelvo la parte de su participación en el Producto Bruto. O sea, ese debería ser el principio de coparticipación. Pero en la década del 70, con el peronismo se hizo redistributivo. O sea, las provincias que más producían tenían que financiar a las que menos producían. Y ahí se arma el distribución de la riqueza, digamos. Distribución de la riqueza, claro, sí, es un sistema redistributivo. En el 30 era devolutivo, te devuelvo en base a la coparticipación, en base a tu Producto Bruto. Y bueno, entonces vos ahora tenés a las provincias que obviamente aumentaron el gasto y no tienen cómo financiarse, y Milei tampoco tiene cómo financiarse, pero el problema fundamental es que vos tenés un presidente que va al choque permanentemente, y esto lo resolvés de alguna forma dialogando. Y vos ves cómo es el comportamiento con todo. Hoy te enfrentás con todos los gobernadores. Pues se enfrenta con los artistas,
se enfrenta con los economistas que no piensan igual, se enfrenta con los gobernadores, Con los periodistas. con los periodistas. No sé con quién no se enfrenta. Y sí, déjame claro, porque yo lo conozco mucho personalmente, no es una postura la que él tiene. Esa es la personalidad de él. Ojo. En la vida previa, digamos, a la política. Sí, ¿Era así? absolutamente. Ah. Y yo te cuento una anécdota sola. ¿Te acordás cuando en Salta tuvo un conflicto con una periodista que le hizo una pregunta sobre la crisis del 30? Estamos hablando de un tema histórico de 100 años atrás. Y él la maltrató. Y yo dije que la pregunta tenía sentido porque hay mucha confusión sobre eso. ¿Para qué? Los insultos que me ligué y se ligó Carlos Rodríguez y demás. Y te estoy hablando de un tema histórico. Te estoy hablando de un tema... Claro, no era de ahora, no era la coparticipación de ahora. Era un debate histórico. Che, mirá, no, en realidad la pregunta que hizo tenía sentido. Y se sacó por completo. Ahora, la pregunta es, ¿te podés imaginar que si se sacó con ese tema, con lo que está viviendo ahora, yo creo que emocionalmente debe estar bastante complicado, ¿no? Ahora, vos decís entonces que no es una estrategia, pues yo decía si era una estrategia a lo mejor. No, yo no creo que sea una estrategia. Es una manera de hacerlo. Yo, en mi opinión, conociéndolo, me llamaba los sábados a la tarde a mi casa y teníamos largas conversaciones. Él es así. No es una estrategia que tiro y veo a ver si sale o no. No, es así él. Él tiene esa personalidad. El que no opina como él es el enemigo. ¿Se entiende? O sea, no es un tema menor a la hora de resolver. No. Por eso te quiero hacer dos o tres preguntas sobre las ideas de Milei que está esbozándola en estos días. Una, que él dice que el Estado tiene que desaparecer. Que él llegó para dinamitar el Estado desde adentro. Sí. ¿Vos crees en eso? No. Esos debates los tenía en la década del 70, del 80, que vengo de esa época del liberalismo. Pero en debates nos sentamos a comer, 4 tipos, 5 tipos, che, ¿cómo privatizarías una calle o el océano? ¿Viste? Pero era para divertirte. Después ni se te ocurre plantear una cosa de ese tipo. Además, ¿cómo se organizaría la justicia? ¿Cómo se organizaría la defensa, la seguridad dentro del sistema? Todo eso es un debate que ni siquiera lo sabe plantear, ¿no? Pero yo creo que es más una postura que la que él tiene, porque Murray Rothbard, el que siempre cita, dijo que era anarcocapitalista. O sea, no anarquista de izquierda, sino capitalista. No, es inviable lo que dice. Por el rigor, la pregunta es, ¿cómo se organiza una sociedad donde no hay, por ejemplo, vos y yo tenemos un conflicto, ¿sí? Donde hay un Estado, hay un juez que va a decir tiene razón uno o el otro. Y además el Estado tiene la fuerza, el enforcement, como para hacer cumplir, si yo soy culpable, que tenga que cumplir. En un sistema anárquico, vos y yo tenemos un conflicto, ¿cómo lo resolvemos? A la trompada, porque no hay otra manera. Además está, por ejemplo, el tema seguridad. ¿Quién se encarga de la seguridad si no hay Estado? Bueno, por eso, son debates que tenías, viste, en su momento. Puede ser una cosa entretenida, pero hasta ahora yo no encontré, ni siquiera en los anarcos capitalistas que te dicen que el Estado se puede financiar. Hay otros que te dicen, no, bueno, el Estado puede existir, chicos, pero se puede financiar en forma voluntaria. Entonces decís, bueno, ¿cómo? Sin impuestos, ¿cómo lo haces? Entonces, aunque cada uno aporte lo que quiere. Cada uno aporta lo que quiere. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Bueno, que aporte Joaquín y yo soy lo que se llama un free rider, un pasajero gratis en el colectivo, y que el costo lo pague él. De manera que hay cosas, bueno, otra cosa que surgió en estos días es esto de decir que va a ir preso o poner en prisión para los directivos del Banco Central que emitan moneda para financiar el Tesoro. Primero, si vas a cerrar el Banco Central, ¿para qué querés esa ley? Si vas a dolarizar, ¿no es cierto? O sea, primera cuestión. Ahora, el tema de fondo es, si él dice que vas a ver competencia de monedas, y bueno, entonces si uno produce una moneda de mala calidad, la gente no la va a usar y va a usar la moneda de buena calidad. Entonces no tenés por qué meter en cana a nadie. O sea, son propuestas que son disparatadas. Ahora, déjame hacerte una última pregunta, porque vos acabas de hablar del tema de la dolarización, que es con lo que él viene hablando desde antes de la campaña y durante la campaña. Y sigue diciendo, a pesar de la competencia que habla, la competencia de moneda, dice, la competencia de moneda es para terminar con la dolarización. ¿Vos crees que eso es necesario?
que es útil para el país? Mira, el tema de dolarización es debatible y académicamente vale la pena plantear. Pero él lo plantea como la pócima mágica que va a resolver todos los problemas. Y si vos tenés una legislación laboral que hace que las empresas no quieran contratar personal, si vos tenés un sistema tributario que ahoga a las personas, si vos tenés un nivel de gasto público alto y de mala calidad, todo eso lo tenés que resolver, no con una dolarización, lo tenés que resolver modificando la legislación laboral, modificando el Estado, modificando el sistema tributario, etcétera, etcétera. Y podría seguir con los ejemplos. Entonces, yo te diría, mirá, me parece que lo que puede hacer Argentina es quitarle el curso forzoso al peso, o sea que vos y yo podemos hacer transacciones en la moneda que querramos, pero eso como primer paso y como segundo, pero lo más importante son las reformas estructurales. La dolarización, si la quisiera hacer, es la frutilla del postre al final. Y mirá el caso de Ecuador, dolarizó, pero no hizo las reformas estructurales. O sea, y quedó ahí con un ingreso per cápita que no es... Nosotros estábamos peor, ¿no? Pero no hizo las reformas estructurales. Salvador tampoco las hizo. Así que... Muchas gracias, Roberto. Gracias a vos por la invitación. Después de una pausa, Hugo Alconadamón y las cajas negras de la política. Bien, ustedes saben que hace poco se hablaba mucho de fondos fiduciarios con motivo del tratamiento de la ley ómnibus en el Congreso. Nadie sabía de qué se estaba hablando con fondos fiduciarios. Hasta que un señor que se llama Hugo Alconadamón publicó varias notas diciendo qué eran eso, explicando qué eran eso. Y ahí nos enteramos todos qué eran los fondos fiduciarios. Pero por ahí conviene, Hugo, que lo repitas acá. ¿Qué son los fondos fiduciarios? Buenas noches, Joaquín. Los fondos fiduciarios son cajas especiales con dinero público que se aparta de la Administración General para que puedan tener un destino específico. Por ejemplo, hay problemas con el ganado ovino en la Patagonia a partir de la erupción de un volcán. Mueren millones de ovejas. Se destina un fondo especial para tratar de proteger a los productores ovinos y tratar de fomentar otra vez el crecimiento de ese ganado. Esto es real, esto ha pasado. Incendios forestales, se necesita un fondo especial para proteger los bosques nativos y además para poder comprar la maquinaria y los hidroaviones que permitan apagar los incendios. Fondo especial. Entonces, esos fondos están creados con fines de o paliar emergencias o tratar de ayudar a personas carenciadas, y en la práctica tienen una administración propia que es completamente distinta. Eso te iba a preguntar. De la Administración Pública Nacional. ¿Cómo se controlan los gastos y el manejo de esos fondos? ¿Cómo se controla el resto de la Administración Pública o no hay control? Ese es el punto. Lo que te dije fue la teoría y ahora le metemos el chimichurri argentino. Y ese chimichurri conlleva que no está sujeta a la Ley de Administración Financiera, no está sujeto a los mismos controles y en la práctica yo llevo ya presentados más de 30 pedidos de acceso a información pública a distintas áreas del Estado Nacional. Yo todavía no he logrado saber quiénes son los que administran los fondos, cuántos son los empleados que tienen, que además te dicen no hay empleados, pero en la práctica los tienen. No se sabe en qué se gasta el dinero porque cada uno juega según sus propias reglas. Y esto te lleva entonces a... Entonces no hay control. No, es que de hecho hay, por ejemplo, 3 áreas que podrían controlar esto, y remarco el podrían. Por ejemplo, la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación y la Oficina de Control de Presupuesto del Congreso de la Nación. En la práctica hay algunos de estos fondos fiduciarios que en 10 años jamás fueron auditados. De hecho, cuando le preguntás a la Secretaría de Hacienda, deme todo lo que usted tenga sobre los fondos fiduciarios, lo que te dan son PDFs. PDF de 3 carillas sobre cada fondo. Fondos que aclaro que hay algunos que manejan 50.000 millones de pesos al año. Vos escribiste que estos fondos en total manejarían entre 8.000 y 10.000 millones de dólares. Dólares al año. Es el equivalente a 2 puntos porcentuales del PBI.
Y otra vez, en la teoría sirve para paliar emergencias o ayudar a gente que lo necesita. Otro fondo es, por ejemplo, el que se ayuda a aquellos que no tienen gas corriente y que tienen que comprar garrafas, que son mucho más caras, y las personas que están necesitadas se lo ayuda con esos fondos. Subsidios a transporte, subsidios eléctricos. En la práctica, muchos de estos fideicomisos sirven, por un lado, o para financiar a la política, porque de estos fondos es donde también se puede desviar dinero para financiar campañas electorales, o también se usa de manera política para decir beneficio a mis amigos, perjudico a mis rivales. Te recuerdo, Joaquín, que uno de estos fondos fiduciarios fue señalado por el fiscal Diego Luciani cuando termina impulsando la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner, que llevó a la condena de Cristina Fernández de Kirchner en el caso Vialidad, recordarán lo que nos están viendo. Lo que expuso Diego Luciani es que uno de estos fondos fiduciarios precisamente se utilizaba de un modo discrecional que le permitía al kirchnerismo promoverlo a Lázaro Báez con obras especiales, mientras que por el contrario a todos aquellos gobiernos que no fueran del kirchnerismo los raliaba y los dejaba sin fondos, sin dinero, sin obras. Este juego pasa todo el tiempo. Claro, lo que tenés es ahora el presidente Javier Milei está pidiendo tomar el control de estos fondos fiduciarios. Esto es lo que le pidió, recordás, en la ley, en el proyecto de ley Mega Ómnibus. Y lo que teme la clase política es, lejos de poner orden sobre estos fondos fiduciarios, que lo que termine ocurriendo sea algo que lo que estamos viendo ahora en la pelea con los gobernadores. A los que juegan conmigo les tiro dinero, les tiro ayuda, y a los que se ponen por el contrario díscolos les cierro el grifo de los fondos fiduciarios y te quedaste sin apoyo, por ejemplo, sobre subsidios energéticos. Hay, por ejemplo, un fondo fiduciario que está previsto específicamente por apoyo energético a la Patagonia, el departamento de Malargüe en Mendoza, a la Puna y alguna región específica más del país. Entonces, si Milei se peleara con, por ejemplo, gobernadores de la Puna o de la Patagonia, te dice, te cierro el grifo de este fondo fiduciario. Y eso lo puede decir él sin consultar con nadie, sin el... Si le hubieran dado el inciso H del artículo 4 del megaproyecto de ley, sí. Cuando el Congreso se lo rechaza, por eso se cae la ley. Exacto. A su vez, él puede disponer de alguno de estos fondos fiduciarios porque algunos fueron creados por decreto. Por eso, acá tenés de todo. Tenés desde fondos fiduciarios chiquititos, chiquititos en serio, que manejan 10, 15 millones de pesos, que son, por ejemplo, para proteger a las víctimas de la trata que son recuperadas de esas redes de proxenetismo, y para ayudar a esas personas que puedan reencauzar su vida, se los apoya. Pero eso es minúsculo. Y tenés otros fondos fiduciarios gigantescos. Algunos que son creados por ley, otros por decreto. Entonces, ¿cuál es el más importante de todos? Tenés 2 o 3 que son de subsidios para el transporte, subsidios energéticos y subsidios, por ejemplo, de infraestructura. Esos son, digamos, las 3 grandes áreas donde se mueven cientos de miles de millones de pesos. Y otra vez, para que veamos la disparidad de información que hay. Estuve revisando durante los últimos días, y publicamos este fin de semana, en base a pedidos de acceso a información pública que hice al Banco Nación, al Vice, la Secretaría de Hacienda y otros organismos, hay algunos fondos fiduciarios, Joaquín, que te llegan a informar, compramos una calculadora Olivetti por 2.160 pesos. Literal, 2.160 pesos. Una calculadora, y te lo informan. Y hay otros fondos fiduciarios, Joaquín, que han llegado a gastar, literal, 4.900 millones de pesos en servicios técnicos y profesionales, que eso es traducido al español cuando vos contratás consultoras o auditoras, claro, y no se sabe a dónde contrataron, a quién contrataron, quiénes son. ¿Qué hicieron? Decime, ¿y estos fondos fiduciarios los crearon todos los presidentes? Esto comienza en 1994 y como suele ocurrir, empieza con Carlos Menem, empieza como diciendo, bueno, esto es algo excepcional, esto es algo extraordinario, sí, pero acá y después cada gobierno termina después impulsando y cada gobierno termina creando. Te insisto, hay algunos que son, por ejemplo, para la recuperación de bosques nativos, tenés otros la trata de personas, otros que son para
por ejemplo, las cuencas hídricas y tratar de, por ejemplo, canalizar toda la cuenca del Salado. Y en la práctica comenzó para el Salado y terminamos después haciendo obras para de todo. Y así es como tenés, otra vez, durante el kirchnerismo, por ejemplo, había uno de estos fondos fiduciarios que en la práctica era para hacer obras, en general en todo el país, en la práctica que tenías que la obra que más dinero estaba recibiendo por año era para la construcción de las represas hídricas en Santa Cruz. Eso te permite, por fuera de los radares y controles del Congreso de la Nación, disponer dinero a piacere, con los amigos. También leí investigaciones tuyas sobre los chocolates gay. Yo quiero pasarte una pregunta. Los chocolates gay, que son estos que manejan tarjetas de débito y que van a los bancos y sacan de 300 personas, ¿es de todos los partidos políticos? Esto es la otra pata de los fondos fiduciarios. Estamos hablando de dos formas de disponer de dinero público para fines privados o políticos o financiamiento de campaña. Y estamos hablando, en ambos casos, fondos fiduciarios y chocolates, de algo que es sistémico. A ver, señora, financiar una campaña electoral cuesta dinero. Si vas a cumplir con la ley electoral, no lográs recaudar todo el dinero que necesitas. Se calcula que en la Argentina competir por la presidencia cuesta unos 100 millones de dólares. El año pasado fue más barata. De hecho, hay algunos candidatos que gastaron, en puertas cerradas te admiten, 84 millones de dólares. Joaquín, ¿de dónde juntas esos 84 millones de dólares? Obviamente, es de empresarios que le dan la plata. Y de los chocolates. Y de los chocolates gay, y de los fondos fiduciarios. Y todas estas dinámicas, y uno pasa la gorra por todos lados. Los chocolates Ahora, es... Eso, pero ¿Sí? eso tiene mucha implicancia en la democracia, porque el que tiene el poder tiene más acceso a los 80, 100 millones de dólares. Totalmente, que es lo que los politólogos llaman el fenómeno de la cancha inclinada. Es decir, aquel que está en el poder inclina la cancha a su favor y termina utilizando los fondos públicos para hacer su campaña. Por ejemplo, publicidad oficial, y la usa publicidad para electoral. Anuncios de actos que en teoría son actos oficiales y terminan siendo actos proselitistas. Podés utilizar, si sos presidente, la cadena nacional. Entonces, claro, te apoyaste en toda la maquinaria. Tenés que viajar al país. Si usás el Tango 01, Tango 06, Tango 010, y en definitiva terminaste usando la maquinaria estatal a tu favor. Lo que tenés es aquellos que no tienen esa maquinaria completa, terminan utilizando a menudo este tipo de pequeños trucos como los chocolates, que uno puede decir, bueno, pero Alconada son 48 chocolates, o sea, 48 tarjetas de crédito que maneja un chocolate. Sí, un chocolate. ¿Cuántos Y chocolates? hasta ahora ya encontré 4. Y estoy atrás de otros 4, Joaquín. Que, claro, no los voy a publicar hasta que no los confirme. Pero hay muchos. Y hay del radicalismo, del PRO, de Unión por la Patria, del Frente Renovador. Y además hay juegos cruzados en los cuales tenés que un candidato financia a otro candidato para poder debilitar a su verdadero rival. Entonces, yo no quiero que ganes vos, lo financio a él para que él te muerda votos por izquierda. Entonces, esta dinámica te lleva a entender por qué hay tanto chocolate en la legislatura bonaerense. ¿Te es muy difícil acceder a esa información? Sí. Una de las dinámicas que tenemos es que nosotros los periodistas acá en la Ciudad de Buenos Aires nos concentramos en la Administración Pública Nacional y eventualmente en el gobierno porteño. Viajás 56 kilómetros a La Plata, es una dimensión paralela. No te entregan información. La última vez que estuve en la legislatura bonaerense, para que te rías, Joaquín, lo único que yo necesitaba era ir a presentar un papel haciendo un pedido de acceso a información pública, que me ampara la ley, y como ciudadano estaba entrando a un edificio público. ¿Sabes lo que pasó? En términos futbolísticos me pusieron un marcador personal que me acompañó desde la puerta de la legislatura. A ver dónde iba, con quién te hablaba. Me dejó entrar a la mesa de entrada, presenté el escrito, salí, me estaba esperando ese marcador personal, me acompañó hasta la puerta y en la puerta me dijo adiós. Gracias, Hugo. Gracias por haber estado acá y por tu trabajo también. Muchas gracias. Buenas noches, Joaquín. Una pausa y Guillermo Oliveto nos va a decir cómo está la sociedad con tanta inflación, tanta suba de precios.
Bien, estoy con Guillermo Oliveto, un prestigioso analista del consumo de la sociedad y también de la opinión pública, cómo está la opinión pública. Guillermo, lo primero que a propósito de esto, venimos con inflación alta, venimos con salarios que no aumentan, o si aumentan, no aumentan como aumentan la inflación. ¿Cómo está la sociedad? Si tuviera que definirlo hoy, Joaquín, diría que es una recesión con ilusión, lo cual es un fenómeno bastante extraño, ¿no? Sí, sí, muy novedoso. Porque cuando se está en recesión, generalmente la gente está deprimida. Claro. Entonces, no ilusionada. ¿cuál es la explicación? Que la sociedad recuperó por lo menos una parte, te diría la mitad o un poco más, básicamente los que apoyan al presidente y al gobierno, el imaginario de futuro, que era algo que durante el año pasado, y lo hemos charlado aquí, estaba absolutamente desaparecido de la escena. O sea, la palabra esperanza aparece otra vez, tanto en las encuestas como nosotros estamos midiendo Focus Group, lo sabés, acabamos de terminar, estamos procesando la información, pero claramente hay una parte de la sociedad que cree que esto va a salir, que por otro lado llegamos a este proceso porque decidió apretar el botón de reset y correr el riesgo y diciendo, bueno, ya sabemos que puede ser peligroso, pero no queremos más de lo que vinimos teniendo hasta ahora, ¿no? Había esa frase que era, así como estamos, esto no va más. Y yo creo que hay que entender este momento con mucho juicio y sin prejuicio, básicamente porque es muy inédito, Joaquín, y porque nace en un momento inédito, que también lo hemos repasado aquí, que fue la pandemia más la cuarentena. Sin esa pandemia, ni la cuarentena, ni tanta presencia del Estado que se volvió asfixiante y se metió en la vida íntima y moral de la gente con los chicos no ir al colegio o con no poder despedir a los fallecidos. Y le quitó la libertad a la sociedad. Milei no hubiera podido interpelar ese valor de la libertad y sobre todo en los jóvenes, que son quienes más lo sufrieron. Entonces, como nació en ese momento absolutamente inédito en la historia, porque hubo otras pandemias, pero no con el nivel de conectividad que hubo en este caso, hay que asumir que es una página en blanco y que todo lo que está sucediendo, bueno, tenemos que mirarlo con atención. Como algo nuevo, porque todo totalmente es nuevo, Joaquín. Es nuevo el presidente porque no hizo carrera política, no tiene partido político, no tiene territorio. Es nueva su manera de ser presidente. Si todos los presidentes venían, tal vez Cristina Kirchner sea la que más se le parezca, con otra ideología, por supuesto, totalmente distinta, ¿no? Pero en el sentido de que ella también le gustaba romper puentes permanentemente, ¿no? Sí, pero, a ver, yo la primera columna de opinión que escribí sobre el presidente la llamé una startup que hackeó el sistema. Creo que interpela la lógica de la tecnología, ¿no? Juega con esa lógica. Fíjate que desintermedia, o sea, encuentra un punto de gran insatisfacción en la sociedad, como una startup que encuentra que algo no funciona en un mercado, y en vez de ir por el camino tradicional, propone una solución nueva y va directo al consumidor, en este caso directo al ciudadano. Por eso el día que asume le habla a la gente y no al Congreso, y está todo el tiempo a través de las redes hablándole a la gente y tiene que sostener eso, ¿no? Entonces, es un formato que va muy rápido, la velocidad es un incentivo que tiene y además juega con eso, con todo el tiempo desritma al sistema, que nació de un reset de la sociedad, con lo cual tiene esa legitimidad y que te obliga a cambiar la manera de pensar, o a cambiar lo que llama técnicamente el mindset, o el chip, si querés. Y por último, Joaquín, define una cosa muy importante para el consumo, los mercados y las empresas. Volvió el mercado. Pongan los precios que quieran, vendan lo que puedan. ¿Y vos crees que eso le gusta a la gente? Yo te diría que hoy esa opinión, por lo que estamos viendo, está muy cristalizada entre los que votaron al gobierno, que están en un punto, en una resistencia, si querés, a un proceso de contracción económica y sobre todo de economía cotidiana, que ya se sabía que iba a ocurrir. La gente decía el ajuste es inevitable y por algo anticipó consumo en el proceso electoral. Vos que venís analizando la sociedad hace tanto tiempo, esto es novedoso. Es novedoso. Porque, digamos, una sociedad que dice hay que sacrificarse, hay que hacer el ajuste y hay que seguir a este hombre que nos hizo aumentar los precios, que no nos aumentan los salarios. Es muy novedoso. Yo hace 32 años que estudio esto, Joaquín, nunca lo vi. Nunca.
O sea, nunca vi un fenómeno de estas características, de una sociedad siendo tan consciente a un proceso que sabía que le iba a costar, que iba a ser duro. Fíjate que él termina instalando un concepto con un lenguaje casi infantil, pero que puede entender todo el mundo, que es no hay plata. No hay plata. Y terminan haciendo casi una cumbia, un trap, techno, una mezcla rara, de una cosa que, digo, que los argentinos casi festejen, no hay plata, digo, es casi un oxímoron, ¿no? Es una contradicción lógica a lo que era la historia de la argentinidad hasta acá. Por supuesto, aclaremos, lo votó el 55% de la población, no el 100%. O sea, tiene un 45% que no lo votó y que hoy ese 45% está claramente en contra de las medidas del gobierno y no ve ninguna cosa favorable. Ahora, todavía tiene una gran mayoría que para un mercado donde vos tenés cayendo 30% la venta en shopping centers, 50% la venta de electrodomésticos, 8% las ventas de alimentos en supermercados. ¿Cuál es la novedad? ¿Que eso suceda? No, era la crónica de una caída absolutamente anunciada si vos querías bajar la inflación. Lo novedoso es que en ese contexto el presidente tenga un apoyo del 55-56% de la población. Claro. Es decir, ahora viene marzo. Sí, Marzo claro. es un mes estacionalmente complicado para todos los gobiernos, porque empiezan las clases, nuevos precios de útiles escolares, nuevos precios de colegio. ¿Cómo te imaginas la reacción de la sociedad? Bueno, a ver, por lo que vemos hasta ahora, te digo, terminamos de medir el jueves pasado, estamos procesando la información, hay un grupo muy fuerte de gente que está asumiendo que esto va a ocurrir y que tiene que tolerar. Ahora, cuando te digo un grupo muy grande, es básicamente ese 50%, 55%, con matices, algunos más duros, otros, bueno, todo depende qué tan complejo sea lo que tengo que atravesar. Todos los economistas te señalan que marzo, abril, mayo son los meses más complicados. En mayo se empiezan a llegar los dólares de la cosecha. Él tiene también en ese sentido económico mucho incentivo a acelerar los procesos, porque lo que la sociedad está esperando son señales contundentes de que esa esperanza tiene razón de ser, que esa esperanza Claro. hace sentido. ¿Vos crees que una baja importante de la inflación, por ejemplo, aunque no signifique más plata en el bolsillo, pero una baja importante de la inflación podría, digamos, alargar la tregua a la luna de miel? Sí, claramente. Definitivamente, si el gobierno logra poner la inflación en un dígito, en el mes de un dígito, ponerle 9, 8, No, en el mes de mayo, que no hay- está tan lejos de eso, algunos dicen abril. Hay posibilidades. La mayoría de los economistas hablan de un dígito en abril. Bueno, si eso ocurre, yo creo que claramente es un mojón del cual se puede agarrar la sociedad para seguir teniendo un poco más de paciencia. Recordemos que fuera quien fuera el presidente, la sociedad estaba pidiendo no me hagas promesas muy largas y demostrame que vas concretando objetivos. Por eso por ahora, bueno, hay estas cosas de, no sé, lo del INADI, lo de los fideicomisos, digamos, distintos elementos con los que el gobierno está buscando legitimar que una parte del ajuste también lo paga no solo la población. Ahora, que la población está pagando una parte del ajuste, eso es... Ahora, la población lo tiene claro. Ahora, hay una de las cosas que más me sorprenden, es que dos de los rubros que más bajó fueron alimentos y medicamentos. No los que más bajaron, pero dos de los que más. Son los que más duelen, Lo que- digamos. Pero esos son esenciales para vivir. ¿Cómo los reemplaza la gente? Bueno, a ver, yo te diré, los argentinos son expertos en sobrevivir y siempre encuentran distintas maneras. Han pasado diferentes recesiones en distintos momentos de la historia. Claramente la peor fue la del 2002. Hoy por hoy están recortando, Joaquín, por todos lados, eligiendo. En las clases altas y medias altas hay más resto, si querés, para poder atravesar el proceso. El problema lo empezás a encontrar cuando vas a la clase media baja, cuando vas a las clases bajas, cuando vas a los jubilados que cobran la mínima. Digamos, ahí te encontrás con situaciones que ya son difíciles de llevar en el día a día. Por eso insisto, lo sorprendente es que en ese contexto haya mucha gente, muchísima gente, que sigue confiando en que este es el camino y además que no había ni otra cosa para hacer y que no hay ningún otro lugar para donde volver. Déjame que te haga una última pregunta. En los focus group, que vos los ves también,
¿qué es lo que más pide la gente? ¿Qué es lo que más reclama? Voy a decir una cosa que no es tan obvia, si querés. Futuro, Joaquín. Lo que los argentinos querían era volver a tener la idea de que estábamos yendo hacia algún lugar. Se sentían en un pantano, se sentían sin salida, y los jóvenes sentían que tenían que explicar por qué se quedaban en el país y no por qué se iban. Y los adultos sentían que los hijos no iban a tener de ninguna manera una vida mejor que ellos. Entonces, en la medida que ese, llamémoslo así, amanecer de futuro empiece a aparecer en algún horizonte, bueno, yo creo que hay cierta chance de que esto vaya de alguna manera fluyendo, ¿no? Ahora, no es un cheque en blanco, no es gratis, no es eterno. Es un proceso complejo que también la sociedad va a determinar cuál es el umbral de tiempo que le va a terminar poniendo al gobierno. Por eso el gobierno tiene la enorme necesidad de dar señales muy contundentes de que ese horizonte existe y de que ese futuro se está recuperando. Muchas gracias, Oliveto, como siempre. Un placer, Joaquín. Gracias. Y se nos terminó el tiempo los dos. Chao, hasta el lunes.